Sí, retomando con la clase, con el dictado de la clase anterior, comenzamos hoy con la idea de, ya describimos los artículos 725, 724 y 725, y ya nos abocamos al estudio del artículo 1726 y 1727. Quiero comentar que acá tenemos, si vamos a lo primero, a describir la antijuridicidad, se condensan dos principios. El principio de no dañar al otro en el ámbito extracontractual y el principio de no violar la palabra empeñada en el ámbito contractual. Por eso los dos ámbitos hoy en el código actual del doctor Lorenzetti la tenemos unificado, es decir, los dos tipos de responsabilidades. Más allá de algunos, obviamente la infinidad de cambios que hubo en nuestro código. Y bueno, comenzamos con la disertación con respecto al concepto del artículo 1726, que es la relación causal, que es aquella relación que hay entre el hecho y el daño, es decir, entre el hecho antecedente y su consecuente. ¿Por qué es importante en este caso la causalidad? Es importante la causalidad porque nos va a determinar qué tipo de consecuencias va a tener que responder el agente dañador. ¿Qué tipo de consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias que conocemos en nuestro código actual? Las consecuencias inmediatas, obviamente, las que suelen suceder conforme al curso natural y habitual de los acontecimientos, las consecuencias que son previsibles, es decir, que se van a responder por las consecuencias, en este caso, previsibles, que son obviamente las inmediatas previsibles, que son aquellas que tienen conexión el hecho con un acontecimiento distinto. Ahora, se ha derogado en este código actual las consecuencias remotas por las que no se tienen que responder, obviamente, pero se derogó en este código actual, en el anterior existían, y se tienen que, obviamente, también tener en cuenta que las consecuencias inmediatas no previsibles son las consecuencias causales, que se tienen en cuenta como elemento, obviamente, de reparación en ciertas circunstancias especiales, como son, obviamente, la Ley 24240 con su modificatoria, la Ley 26361, que son las típicas ley de defensa del consumidor, que hoy, obviamente, la tenemos muy presente para todas las aplicaciones del derecho y en cualquier tipo de relación contractual, teniendo en cuenta que obviamente no es el contrato tipo, es el contrato de adhesión, que obviamente no tiene la misma estructura contractual de los contratos tipos, sino que es un contrato por adhesión, es decir, que en vez de manifestar a la contraparte un consentimiento expreso, lo que va a definir ese contrato de adhesión es una adhesión a las pautas ya preimpresas o precontractuales y contractuales, pero obviamente impuestas por, en este caso, una de las partes, que es la parte preponderante de la relación contractual. Con respecto al tema de la causalidad, volviendo a lo mismo, entonces tenemos como principio real que se objetiviza la obligación en la causalidad y obviamente al objetivizarse la relación se prescinde de las partes, es decir, las partes no van a ser sujetos de valoración en la causalidad. Otro de los temas importantes es la cantidad de elementos filosóficos, de teorías, que obviamente fueron antecedentes de la actual teoría que adhirió el Código Civil. Tenemos la teoría de la condictio sine qua non, o sea, en este caso la teoría que obviamente va a tener en cuenta la equivalencia de las condiciones, la teoría de la causa eficiente, la teoría de la causa preponderante, la teoría de la causa próxima, la teoría de la imputación objetiva y evidentemente son los antecedentes que tenemos finalmente a la teoría que se adapta al Código Civil,
que es la teoría de la causalidad adecuada, es decir, que se van a responder por las consecuencias que suelen suceder conforme el curso normal y habitual de los acontecimientos y por ende por ese principio que también es un principio de orden público dentro de lo que es el ámbito del derecho civil, porque hay ciertos conceptos que tiene o institutos que son considerados principios de orden público, que obviamente en este caso lo tenemos que tener en cuenta para otros institutos del derecho. Teniendo en cuenta todas estas circunstancias, tenemos que hablar sobre, obviamente, las consecuencias. Las consecuencias son las que están, obviamente, se hilvanan con esta causalidad y son la consecuencia por las que pecuniariamente van a tener que responder el agente dañador. Pecuniariamente, obviamente estamos incursionando en lo que es la teoría de la reparación, que va a ser obviamente la parte final del capítulo, en este caso del programa de obligaciones. Obviamente que ustedes este tema de la causalidad lo tienen que merituar con cierta objetividad para tener obviamente un juicio de probabilidad. En este caso tenemos otro orden de apreciación en cuanto a la causalidad. Tenemos la causalidad, en este caso contractual. La causalidad contractual ya deja de ser una causalidad de interpretación abstracta. Muy por el contrario, lo tenemos que la causalidad en la parte contractual es simplemente a lo que ha ceñido el contrato en su ecuación histórica de contratación. Porque ustedes saben que el contrato se divide en tres partes: la parte precontractual, la génesis contractual y la etapa postcontractual. En todas esas etapas, el incumplimiento de ciertas circunstancias que están pautadas en ese contrato van a ser, obviamente en este caso, responsables de los daños y perjuicios. Siempre el incumplimiento trae como consecuencia el responder. Nadie puede abstenerse de los hechos pautados, obviamente, y de las conductas realizadas. Obviamente nunca se van a liberar de las consecuencias de los hechos. En este caso, el contrato, en la parte contractual, la causalidad, tenemos que interpretar la causalidad de ese contrato conforme a lo que se ha concertado originariamente en la génesis contractual. Es decir, lo que se ha pautado obviamente es por escrito, y sobre esas pautas contractuales por escrito son las que vamos a interpretar con respecto a las consecuencias de la indemnizatoria en este caso, ¿no? Indemnizatoria con respecto al tema de las consecuencias de los hechos en el ámbito contractual. Es decir, que en este caso la causalidad, por excepción, se estima en concreto, muy por el contrario a los conceptos que habíamos hablado de la causalidad con respecto a los temas en el ámbito de los acontecimientos que suelen suceder, obviamente, en el acontecer del injusto.